Buenos días y bienvenidos a la inauguración del curso académico del Instituto de Iberoamérica, una inauguración que podemos decir que es de lujo porque contamos con la presencia de la directora de la Oficina de Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, la doctora Betilde Muñoz Pogosyan. Y voy a empezar dando la palabra a la directora del Instituto de Iberoamérica, que es la que acoge esta conferencia, así como tantos seminarios, cursos, másteres, doctorados, a los que todos ustedes están matriculados, y es la doctora Flavia Freidenberg. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este comienzo de curso académico. Muchísimas gracias, señora vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales, por estar una vez más acompañando al Instituto de Iberoamérica en esta que es su tarea de participar en los procesos formativos de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Betilde Muñoz Pogosyan, de la Organización de Estados Americanos. Para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros. Estuvimos mucho tiempo conociéndonos vía virtual, eso es gracias a las nuevas tecnologías, y la verdad que estamos muy contentos y muy esperanzados por todas las actividades que vamos a hacer juntos durante este curso académico y esperemos que en los restantes también. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí hay estudiantes del Máster de Estudios Latinoamericanos que comienzan una nueva andanada. Van a estar 2 años con nosotros, así que bienvenidos a la Universidad de Salamanca, bienvenidos al Instituto de Iberoamérica. Y aquí hay estudiantes de Introducción a la Ciencia Política, del grado en Ciencia Política. Muchos de ellos es su primera conferencia en la Universidad de Salamanca. Ellos van a ser politólogos dentro de 4 años. Yo les digo que ya lo son, así que bienvenidos a esta nueva experiencia académica. Para nosotros, para el Instituto Iberoamérica, es un placer que nos acompañen hoy en el inicio del curso académico. Como ustedes saben, el Instituto es el ente, el centro de la Universidad de Salamanca que concentra su atención hacia América Latina, lleva desde el año 1992, tiene más de 500 graduados que están diseminados por todo el mundo, muchos de ellos muy vinculados a la vida actual de cada uno de los países latinoamericanos. El instituto además es un centro que recibe a profesores de diferentes programas, como el programa ARTES, del cual estamos muy orgullosos de la Unión Europea, como programas de movilidad en general, así de que estamos contentos de que el instituto una vez más pueda estar desarrollando sus actividades como lo que se espera de él, ¿no? Como un centro puntero en Europa y vinculado a América Latina. Así que muchísimas gracias por estar aquí y damos inicio entonces al acto. Muchas gracias, doctora Freidenberg. El acto que se está celebrando hoy es la prueba de la cooperación entre diferentes instituciones unidas por un mismo fin, la generación de conocimiento y el fomento de la convivencia entre sociedades democráticas. A este fin responde la presencia de Betilde Muñoz, directora de la Oficina de Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos. Y a este fin se deben los esfuerzos de la Universidad de Salamanca acogiendo a los estudiantes que hoy comienzan el curso académico en el Instituto de Iberoamérica. Los tradicionales vínculos de la Universidad de Salamanca con Latinoamérica han estado presentes desde su fundación, hace casi 800 años. No está de más recordar aquí que fueron los estatutos de la Universidad de Salamanca, la más antigua en lengua española y una de las más antiguas de Europa, los que sirvieron de modelo a las primeras universidades de Latinoamérica, la de Santo Domingo, la de México, la de San Marcos de Lima en Perú, la Central de Venezuela, la de Santo Tomás o la Nacional de Rosario en Colombia, la Francisco Javier de Chuquisaca en Bolivia, la Nacional de Córdoba en Argentina o la de Santiago de Chile, todas ellas ya centenarias. Pero el vínculo con la América que habla español va más allá de las propias universidades y afecta a toda la sociedad, desde el idioma común que se gestó en esta región a la historia de las migraciones de ida y vuelta. Para vosotros que llegáis a esta universidad, suenan magníficamente adecuados estos versos de Antonio Gamoneda, distinguido con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de la Universidad de Salamanca. El mundo es grande. Dentro de una casa no cabrá nunca. El mundo es grande.
Hierba de soledad, palomas negras. He llegado por fin. Este no es mi lugar, pero he llegado. Para presentar a la doctora Betilde Muñoz Pogosian, que dictará la conferencia magistral Avances y retos de la observación electoral en América Latina, algunos mecanismos para evaluar el impacto de la observación electoral, hay que señalar que tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional de la Florida, de Miami. Es autora y coautora de varias publicaciones, entre las que se encuentra un artículo titulado Gender, Language and Unequal Power, Deconstructing U.S.-Latin American Relations in the Early Cold War, publicado por International Politics en 2008, y el libro Electoral Rules and the Transformation of Bolivian Politics, The Rise of Evo Morales, publicado en septiembre de 2008 por Palgrave Macmillan. En 2008 recibió el premio Outstanding Performance de la Secretaría General de la OEA en reconocimiento a su extraordinario desempeño y contribuciones a la institución. Entre 2006 y 2012, como jefa de la sección de estudios y proyectos electorales, ha liderado el desarrollo y sistematización de metodologías para la observación electoral. Ha sido observadora internacional y subjefa en varias misiones de observación electoral de la OEA en los últimos 10 años. Betilde cuenta con más de 15 años de experiencia laboral e investigación en temas relacionados con política. Precisamente al término de esta conferencia, la Universidad de Salamanca y la OEA firmarán un convenio de cooperación interinstitucional que refuerce los trabajos en observación electoral que el Instituto de Iberoamérica lleva desarrollando ya algunos años. El acto será a la 1:30 en la sala de retratos del rectorado y están todos ustedes invitados. Es por eso por lo que, para no robar más tiempo a la conferencia que inaugura hoy el curso académico en el Instituto de Iberoamérica, termino aquí y cedo la palabra a la doctora Betilde Muñoz. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por esta invitación y en especial a la vicerrectora de Relaciones Internacionales, Noemí Domínguez, y también a Flavia Friedenberg y en especial al Instituto de Iberoamérica por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Como ya les anunciara la doctora Domínguez, la idea de esta conferencia es contarles un poco del trabajo de observación electoral que la Organización de los Estados Americanos ha venido haciendo en los últimos 50 años. Precisamente este año se celebran 50 años de observación y creo que una buena manera de comenzar, y sobre todo ustedes que son jóvenes estudiantes, es utilizando un video que ilustra muy brevemente el trabajo de observación que hacemos nosotros en los países de América Latina, el Anglo-Caribe y algunos de Norteamérica. Si me ayudan con el sonido, por favor. Sabemos que en estas elecciones no va a haber fraude por los observadores. El apoyo de la OEA es fundamental en un país como el de nosotros para asimilar una democracia. Perfeccionar el sistema electoral es fortalecer la democracia. Como les decía, contarles un poco del trabajo de observación electoral, solo haría una breve aclaración. Voy a enfocarme también un poco en una tarea pendiente que tenemos dentro de la institución, que es cómo evaluar el impacto de la observación. Pero antes de entrar en detalle sobre el tema, les voy a dar una breve mapa del trabajo que vamos a hacer en esta presentación. En primer lugar, les voy a contar un poco de la evolución de las misiones de observación electoral desde 1962 al presente, y me voy a enfocar específicamente en lo que nosotros llamamos la tercera generación de misiones de observación electoral.
para luego hablar un poco del impacto de la observación y qué viene hacia el futuro. En cuanto a las que nosotros llamamos generaciones de observación electoral, hemos clasificado el trabajo en 3 generaciones. La primera, que se dio en los años de inicio del trabajo, en los 60, que eran misiones más bien simbólicas, representadas a través de personajes de alto nivel político de la región y que se enfocaban simplemente en estar presentes el día de la elección. En esta etapa de la observación, las primeras que se dieron fueron en Costa Rica en el año 62 y en República Dominicana, que marca realmente el primer paso que se da en ese país hacia la democracia, y eran misiones muy pequeñas y de corta duración. Una segunda generación de misiones de observación electoral se da en el proceso de acompañamiento de las transiciones democráticas que se dan en los países de América Latina. Y la misión de observación electoral emblemática y de la cual ustedes vieron varias imágenes en este video que acabo de mostrar, es la misión de observación electoral en Nicaragua en el año 90, donde salió electa la presidenta Violeta Barrios de Chamorro luego de un proceso quizás de alguna manera más autoritario que le antecedió. Eran misiones mucho más comprensivas, con una duración de meses y que se enfocaban en temas ya mucho más específicos en la preparación y la administración de una elección. Y la tercera generación de misiones de observación electoral, que es la que nosotros decimos que en la que estamos actualmente, donde se ha trabajado mucho más en lo que es la estandarización de los procesos de observación, en la expansión en cuanto a número de misiones, tipos de observaciones observadas y número de países observados, y un trabajo mucho más intencional y serio en lo que es la profesionalización de las tareas de observación. En el tema de estandarización de la tarea de observación, ustedes no se imaginarán, pero antes de 2007, mucho del trabajo que se hacía en observación se quedaba mucho en las cabezas de la gente que hacía el trabajo. No había realmente manuales estandarizados que indicaran cómo se organizaba una elección o cuáles eran los elementos que nosotros observábamos. De manera tal que en el 2008 producimos un manual de criterios de observación electoral con un renombrado académico, Gerardo Munk, de la Universidad del Sur de California, donde establecemos lo que nosotros llamamos el concepto de elecciones democráticas, que lo que hace es mirar 4 componentes básicos de una elección. Si las elecciones son limpias, si las elecciones son inclusivas, si las elecciones son competitivas y si los cargos públicos pues efectivamente son asumidos por aquellas personas que reciben la mayor votación. Y estandarizamos también en ese manual un cuestionario que se administra el día de la elección sobre la base de una muestra representativa de casillas de votación o de mesas de votación. En este sentido es muy importante este paso que dimos porque, como decía anteriormente, el cuestionario, por ejemplo, que se administraba el día de la elección variaba de misión a misión y se prestaba para que los países observados de alguna manera dijeran que cómo así aplicábamos diferentes criterios para observar las elecciones. Entonces, desde nuestro punto de vista, el poder establecer un concepto de elecciones democráticas y una manera estandarizada de mirar la elección fue un paso importante, sobre todo porque la base para crear este cuestionario y estos indicadores es sobre instrumentos jurídicos suscritos por los mismos Estados miembros de la OEA. Y un segundo paso es el manual de procedimientos para la organización de misiones de observación electoral, que también estandariza cosas tan básicas como cuáles son las condiciones para desplazar una misión de observación electoral, cuáles son el trabajo, las funciones de los miembros de una misión, cuál es el organigrama, e incluso establece un código de conducta para los observadores internacionales, cosa que, aunque no lo crean, tampoco existía. En esta fase también, como les comentaba, se da una expansión de la tarea de observación electoral en cuanto al número de países observados. En este sentido, mientras que al inicio eran muy pocos los países objeto de observación de la OEA, este ha venido en aumento en los últimos años y en el último ciclo de elecciones 2007-2011 se llegó a observar 28 países y debo aquí mencionar que también se agregaron nuevos países que históricamente no habían sido observados por la OEA,
tales como México, por ejemplo, que en 2009 observamos por primera vez elecciones del Congreso, y este año, en 2012, por primera vez observamos elecciones presidenciales. Pero también es el caso de otros países en el Caribe, como Dominica, donde antiguamente nunca se había recibido una misión de observación electoral, o Bahamas, que eso pasó este año, y que ahora son objeto de observación de la institución. En este punto solo aclararía que la observación electoral se lleva a cabo a solicitud expresa del Estado miembro, y no hay invitación automática como en otras regiones del continente, en otros continentes, de manera tal que, como desde nuestro punto de vista, es un gran avance de que nuevos países estén solicitando la observación electoral. También hemos aumentado en esta última generación el número o el tipo de elecciones observadas, porque anteriormente la OEA observaba lo que eran elecciones generales o presidenciales, y en esta última fase hemos observado referéndums, consultas populares, e incluso en los casos en Honduras, por ejemplo, y en Paraguay hemos observado elecciones primarias de los partidos. Igualmente se ha aumentado el número de elecciones por año, obviamente el ciclo más intenso de observación electoral, porque fue el ciclo más intenso eleccionario de nuestros países en América Latina y el Caribe, fue en 2006-2007, donde se observaron 16 elecciones en un periodo muy corto de tiempo, pero recientemente también estamos hablando de que se están llevando a cabo unas 13-14 misiones por año. Un último elemento de esta última fase es lo que les mencionaba anteriormente, que es la profesionalización de la tarea de observación. En el pasado la OEA llevaba a cabo observaciones de manera ad hoc, como les comentaba, y de alguna manera la OEA no había estado posicionada con organismos que hacen también observación electoral como una institución par, es decir, muchas instituciones como la Unión Europea o la OSCE que llevan a cabo observación ya tenían estandarizadas las formas y mecanismos para observar aspectos específicos y estructurales de una elección. En esta nueva etapa nosotros hemos decidido que uno de los elementos vitales que hace falta observar es la calidad de la elección, especialmente en lo que es la etapa preelectoral, si existen o no condiciones de equidad para la competencia, ya que, y ustedes que son estudiantes y conocedores de América Latina, sabrán que los riesgos de lo que es una elección ya no están en el día de la elección, ya las posibilidades de fraude o quizás manipulación de la intención del elector no se dan ya con frecuencia en América Latina, afortunadamente, sino que las preocupaciones se encuentran más en lo que es la etapa preelectoral. De esta forma hemos venido trabajando en la creación de herramientas y metodologías serias que permitan documentar de manera rigurosa cómo se lleva a cabo la organización en 4 aspectos. Uno es el uso de las tecnologías para organizar una elección, y esto en realidad cubre diferentes aspectos, desde la inscripción misma del candidato o los mecanismos, las tecnologías utilizadas para que se registre el elector como votante, hasta lo que es el voto electrónico y la transmisión preliminar de resultados, que se hace cada vez más utilizando tecnologías innovadoras. Un segundo aspecto que para nosotros es clave y que empezó a surgir en muchas de nuestras observaciones electorales es las condiciones de acceso a los medios de comunicación por los candidatos y por los partidos políticos. Y en este caso, con apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Democracia, trabajamos en la creación de una metodología que permitiera documentar este acceso de candidatos y partidos a los medios de comunicación y de alguna manera conectarlo al costo que invierten los partidos políticos para llevar a cabo sus campañas electorales. Y luego, más recientemente, hemos venido trabajando en la creación de 2 metodologías, una para evaluar la participación de mujeres y hombres en procesos electorales, la que hemos llamado observación con perspectiva de género, y estamos creando también un manual para observar el acceso al financiamiento político de los candidatos y partidos en elecciones. Y en estos 2 últimos casos me voy a detener brevemente porque sin duda es un logro importante para la institución que se pueda trabajar ya de manera más sistemática en lo que es el tema de género y elecciones. La metodología de género la trabajamos con Idea Internacional, ustedes ya seguramente la conocen, y si no, como estudiantes de América Latina la van a empezar a escuchar cada vez más, para tratar de evaluar el desfase que existe entre los
los instrumentos legales suscritos por el país que se observa en cuanto a la participación política de mujeres y cómo se da eso en la práctica. De manera tal que lo que hacemos es evaluar cómo participan mujeres como votantes, como candidatas, como miembros de la autoridad electoral a nivel nacional y ya como miembros de la mesa de votación en sí misma. Y lo hacemos a través de reuniones in situ en el país que observamos, una visita previa donde se reúne la misión con actores claves relacionados con el tema, y la idea es siempre tratar de tomar una foto de la situación de las mujeres comparativamente a los hombres en cuanto a sus candidaturas, en cuanto a su participación electoral, para luego producir recomendaciones concretas que se pueda tomar en cuenta el Estado miembro para revertir situaciones donde la participación no se está dando de igual forma. Con el manual de financiamiento de la política, lo que tratamos de hacer es evaluar equidad y transparencia en lo que es el manejo de los ingresos y egresos de los partidos políticos en la organización de sus campañas. Y lo que tratamos también de hacer aquí es evaluar si hay una brecha entre lo que dice la norma en relación a los sistemas de financiamiento político y cómo se lleva esto en la práctica. En particular nos interesa mucho evaluar los marcos normativos relacionados con el financiamiento de la política, y ya podemos conversar mucho más adelante, pero vemos que hay países como México donde el marco normativo está claramente definido cómo acceden los partidos políticos al financiamiento, y hay otros donde realmente está abierto, países en el Caribe, por ejemplo, donde no existe realmente ningún tipo de marco normativo. Queremos mirar eso, y la idea también siempre es producir recomendaciones que le sean útiles al órgano electoral y a los actores claves en el proceso, en procesos políticos, para hacer reformas posteriores. Desde nuestra perspectiva, el poder contar con esta serie de instrumentos rigurosos, con esta serie de metodologías, permite posicionar temas clave desde la misión en la agenda de discusión de los actores políticos, y en este punto en la agenda mediática de los actores políticos. Nos pasa con muchísima frecuencia que los medios pescan el tema de que la OEA está observando el tema de género o financiamiento de la política, y empieza la discusión mediática y empiezan a hablar los candidatos sobre el tema, y de alguna manera se genera una discusión importante que de otra forma no necesariamente se plantearía. Como les decía, también un aporte importante de hacer un trabajo de observación todavía cada vez más riguroso y más profesional, es que podemos producir recomendaciones que puedan derivar en proyectos de cooperación implementados por la OEA, pero no necesariamente, también pueden ser implementados por otras instituciones, siempre con la idea de mejorar el sistema electoral. También nos está pasando cada vez más que las recomendaciones que producimos y los hallazgos de la implementación de estas metodologías están sirviendo de punto de partida o de seguimiento para hacer incidencia por los actores locales, y esto nos consideramos que es muy útil porque nos pasa con frecuencia cuando tenemos esta serie de reuniones que organismos de la sociedad civil dicen por lo menos, la OEA se está pronunciando sobre el tema de los topes de gastos de campaña, qué bueno, esa recomendación la vamos a tomar y la vamos a utilizar en nuestro trabajo de incidencia para lograr que se implemente un tope de gasto de campaña. En el tema de género nos pasa con frecuencia eso también. También se están documentando y se están produciendo datos inéditos en el tema de género, en el tema de financiamiento, en el tema de acceso a medios, que pueden ser de uso de la comunidad académica y de interesados en el tema para hacer investigación y para producir análisis sobre el tema. Y en última instancia, como les comentaba, la idea siempre es tratar de generar mejoras en los sistemas y en los procesos electorales, y el poder hacerlo de una manera rigurosa nos permite a nosotros apoyar en este sentido cada vez más. Uno de los temas que les quería plantear también en esta ponencia es cómo evaluar el impacto de las misiones de observación electoral. Y lamentablemente no les tengo una respuesta, y me encantaría que pudiéramos tener un diálogo al respecto, porque desde nuestra perspectiva nosotros estamos teniendo un problema de medición, ¿no? Un measurement problem, hablábamos nosotros internamente, que coincide también con un sentimiento que están manifestando otros organismos internacionales que hacen observación electoral, que han firmado, yo puse DOP, que es la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional,
instituciones como la Unión Europea, el Centro Carter, NDI, el Instituto Nacional Demócrata, en fin, una serie de instituciones que hemos llegado al consenso de que estamos haciendo observación cada vez más profesional, estamos produciendo buenas recomendaciones, pero lamentablemente estamos ya en el punto de que tenemos que empezar a medir el impacto del trabajo que hacemos de alguna manera. Entonces, ¿cómo evaluamos el impacto? Es la pregunta que nos hacemos. Una opción es evaluar el trabajo de las misiones de observación electoral como un proyecto, es decir, establecer resultados esperados, establecer una línea de base, establecer indicadores para medir si se logró o no el trabajo de una misión. Sin embargo, el trabajo de una misión de observación electoral es muy político, es técnico, pero es muy político, de manera que no pensamos que el evaluar una misión de observación electoral como un proyecto de cooperación es la manera para hacerlo. Una segunda opción, y yo de esa es la que quiero que conversemos, es evaluar las misiones por vía de los resultados que producen, es decir, las misiones llegan a concretar recomendaciones que después se traducen en proyectos de cooperación técnica y sirven como una herramienta para hacer incidencia. Una siguiente opción, la opción C que yo llamo, es evaluar las misiones respecto a su eficiencia, relevancia, rendición de cuentas, y ahí me hago la pregunta, o nos hemos hecho la pregunta de cómo medir lo intangible, es decir, cómo medir la violencia que se previno con la presencia de una misión electoral internacional, o cómo medir el fraude que no ocurrió con la presencia de un observador electoral internacional en una mesa de votación. Y una última opción es un híbrido que combina de alguna manera en la evaluación de una misión por vía de su resultado y otra por vía de su relevancia e impacto. Yo me voy a detener brevemente en la opción que les planteo de evaluar la vía los resultados que produce, y lo hago porque es una de las experiencias que ha tenido la OEA y creo que es un buen punto de partida para iniciar la conversación. Las misiones de observación electoral producen recomendaciones y con frecuencia estas se traducen en proyectos de cooperación técnica cuando la OEA y el órgano electoral, que son nuestras contrapartes naturales, firman un acuerdo de cooperación y se implementa un proyecto de cooperación. La otra vía de hacerlo, como les decía, es cuando posicionamos temas importantes en la agenda de discusión y sirve para hacer incidencia en los actores locales. Y afortunadamente hemos tenido buenos resultados en los dos sentidos. Y les voy a hablar de dos ejemplos súper concretos. En 2008, la OEA observó el referéndum revocatorio que se llevó a cabo en Bolivia y se documentó en el informe de la misión que se presentó ante el Consejo Permanente que habían problemas serios en el padrón electoral, que había un número elevado de homónimos, o sea, gente con el mismo nombre, que salía varias veces en el padrón, y había documentos de identidad repetidos. En seguimiento a eso, la OEA firmó un acuerdo de cooperación con la entonces Corte Nacional Electoral de Bolivia para hacer cooperación a través de una auditoría del padrón electoral que se hizo, nosotros llamamos, hay una metodología que hemos desarrollado y que también utilizan otras instituciones, que es una metodología de verificación de votantes de dos vías, del padrón al elector, es decir, que vamos y visitamos, se hace un trabajo de campo y vamos y visitamos las casas donde están los electores, y luego del elector al padrón. Y se formularon una serie de conclusiones y recomendaciones luego de que se audita este padrón. Una de las principales fue que dada la cantidad alta de homónimos y de fallecidos y de gente que había salido de Bolivia y que ya no estaba en el país y figuraba de todas maneras en el padrón, se debía hacer un reempadronamiento de votantes. En este sentido se firmó un nuevo acuerdo entre la OEA y la Corte Nacional y se hizo un trabajo súper intenso en cuestión de 3 meses y medio de reempadronar a los electores bolivianos. Y lo interesante del caso es que originalmente, y habiendo hecho la auditoría, había un padrón de 3 millones de electores y luego del reempadronamiento de electores se logró una cantidad de 5 millones de electores reempadronados con características biométricas, es decir, se logró empadronar a los electores bolivianos utilizando huellas dactilares, fotografía y firmas. Y en esto les estoy hablando a nivel de todo Bolivia, en áreas rurales y en áreas urbanas. Entonces, es una manera de ilustrar de qué forma una misión de observación electoral puede eventualmente tener un impacto mejorando un elemento muy específico del sistema del proceso electoral.
La cooperación durante esta tercera generación, nosotros la llamamos, y aparece cooperación porque en el pasado la llamamos asistencia técnica. Nosotros consideramos en esta nueva visión del trabajo del Departamento Electoral de la OEA que debe ser una relación simétrica, una relación de pares, donde de alguna manera la OEA facilita el trabajo de cooperación horizontal, como la llamamos, es decir, de cooperación sur-sur, que funcionarios del Instituto Federal Electoral de México, por ejemplo, vayan a ayudar a los del Tribunal Supremo Electoral de Honduras a ver cómo pueden mejorar su sistema de transmisión de resultados. Y nuestro trabajo en observación electoral hace mucho de esa tarea. Hemos logrado implementar 17 proyectos de cooperación técnica en los últimos 5 o 6 años en 12 países de América Latina y el Caribe. Un segundo ejemplo de cómo podemos tener impacto o de cómo podemos evaluar el impacto es a través de la incidencia. Y en este caso me voy a remitir a la observación electoral que llevamos a cabo en las elecciones presidenciales de Guyana, generales de Guyana el año pasado. Ese país es un país bastante complicado políticamente debido a las divisiones étnicas que existen, y de alguna manera uno de los temas que era importante observar es el tema de la participación de la mujer en la política, porque, un dato interesante, Guyana es el único país del Caribe que tiene cuotas en la legislación. Entonces dijimos, esto es un tema importante, vamos a evaluarlo. Sin embargo, nos conseguimos de que la oferta electoral, es decir, las listas de candidatas y la participación de la mujer ya dentro de los partidos y como candidatas era muy limitada, y se anunció que íbamos a estar mirando ese tema específicamente. Ahí les pongo una copia de lo que salió en prensa. Y eso se tradujo en la evaluación que hicimos, nos dimos cuenta que la participación de la mujer era muy significativa a nivel de la organización de la elección, es decir, que eran predominantemente las que componían las mesas de votación, administrando las actas, entregando las boletas, perdón, a los electores. Sin embargo, eso no se traducía necesariamente en lo que era la oferta electoral, y aunque se cumplió la cuota, no terminó siendo eso, la representación no terminó siendo muy alta a nivel de candidatas electas. Y uno de los temas que planteamos también era la representación de mujeres a nivel del GCOM, que le llaman, que es el órgano electoral, la jerarquía más alta del órgano electoral de Guyana, que es la Comisión Electoral. Luego de esta discusión, y bueno, yo les puedo compartir ya privadamente algunas experiencias y anécdotas del tema de género en Guyana, que es un poquito complicado. Pasó que entidades locales y organismos de la sociedad civil que veían temas de género utilizaron esa recomendación de la OEA para presionar a los contrapartes, ya a nivel de las personas electas, para que nombraran a una mujer miembro de la autoridad electoral, y nosotros nos quedamos pues realmente sorprendidos cuando al final terminaron nombrando a una mujer como magistrada de la Comisión Electoral de Guyana. Y de alguna manera nosotros pensamos, y eso lo vimos, lo evaluamos después posteriormente con nuestras contrapartes en el país, que la recomendación de la OEA y el hecho de que posicionamos el tema mediáticamente ayudó un poco para que esto se lograra. La otra opción de evaluación del trabajo en materia de observación electoral es el caso de Haití. Yo les voy a contar, la OEA fue invitada a observar elecciones en el 2010. El gobierno de Haití había convocado elecciones en octubre de 2009 para que se celebraran a principios de 2010. Sin embargo, ustedes conocerán que hubo el terrible terremoto en enero, que dejó mucha gente muerta, y se decide posponer la celebración de elecciones para noviembre de 2010. La OEA fue invitada y se trató de optimizar el uso de recursos y la entrada que tenía un organismo como CARICOM, que es la Asociación de Países del Caribe, y se organizó una misión conjunta entre OEA y CARICOM para observar las elecciones que tuvieron lugar en noviembre. De manera tal que se lleva a cabo la observación electoral, fue una misión de largo plazo, se invirtieron millones de dólares porque la cooperación internacional decidió canalizar el apoyo a través del trabajo de OEA y CARICOM, e incluso la Unión Europea no observó, sino que canalizó su aporte vía la OEA.
Y posteriormente decidimos, bueno, ¿por qué no una elección tan importante como Haití, de tan larga duración, donde tuvimos presencia en todos los departamentos del país? ¿Por qué no aprovechamos este ejercicio esta oportunidad para hacer un ejercicio de evaluación del trabajo de observación? Entonces, contratamos a un consultor de la cooperación canadiense y que se dedicó a evaluar el desempeño de la misión en cuanto a relevancia de resultados, responsabilidades compartidas, rendición de cuentas y el uso apropiado de recursos. Con la idea siempre de identificar lecciones aprendidas para el sistema electoral haitiano, pero también para las misiones de observación electoral de la OEA. Y créanme que esto fue muy positivo porque nunca, esa fue la primera vez en el año pasado, mentira, en 2011, se concluyó en 2012, que se hace una evaluación de impacto de observación. Nunca se había hecho en 50 años de observación, de manera que era un paso importante. Se definió una metodología siguiendo estándares internacionales de evaluación establecidos por la Organización de Cooperación Económica de Europa y la Declaración de París. Se trabajó también en hacer trabajo de campo, es decir, ir a Haití e entrevistar a los actores que estuvieron involucrados en la organización de la elección para así determinar si el trabajo de la OEA había aportado de alguna manera al proceso electoral. Son muchos los detalles que se cubren en la evaluación, pero me voy a enfocar en lo que es las conclusiones y lecciones aprendidas que se dan de esta evaluación. En primer lugar, se concluye que las misiones electorales tienen un papel fundamental, sin embargo, no se pueden observar como en el vacío, in a vacuum, como dicen, sino que son parte de un todo y de alguna manera su contribución a disuadir el fraude o a disuadir la violencia, que de alguna manera sí ayudó en el caso de Haití, también está vinculada a otros factores del proceso como tal. En segundo lugar, se concluye que la observación integral de todo el proceso electoral siempre mejora la calidad de la observación. Es decir, recomienda que la institución, que la Organización de Estados Americanos invierta recursos en observar el día de la elección, sí, pero que no descuide lo que es la etapa preelectoral y las condiciones estructurales de una elección. En tercer lugar, plantea la necesidad de desvincular el trabajo que hace la Organización de Estados Americanos en cooperación técnica de la observación electoral para evitar ser juez y parte, y eso es un hallazgo muy importante que hemos tomado en cuenta en nuestra planificación estratégica. Y el último punto, precisamente el de planificación estratégica, no fuimos también evaluados en lo que es el poder anticipar planes de acciones y contingencias en el marco de una observación electoral, de manera que nos invitan a hacer un ejercicio más estructurado de planificación estratégica que estamos encaminando, y también empieza a plantear el tema de utilizar el sistema de evaluación por gestión de resultados, que ya de alguna manera muchos de los donantes están exigiendo cada vez más que se haga. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Cuál es la agenda que tenemos pendiente como organismo internacional que hace observación? En primer lugar, tenemos que continuar promoviendo la profesionalización de nuestro trabajo. Tenemos una labor importante de ir afinando las metodologías que vamos produciendo, y eso lo podemos hacer en la práctica, implementándolas con trabajo de campo. Y también se identificó en esta evaluación que se hizo en la misión electoral de Haití, la necesidad de que la OEA cuente con una herramienta para evaluar la participación política de grupos vulnerables. Entonces, de alguna manera vamos a empezar a trabajar eso. En el caso de Haití se refería a cómo observar la participación de grupos de desplazados por el terremoto que viven incluso aún lamentablemente en carpas, y que de alguna manera podían ser excluidos de su derecho a votar el día de la elección porque no estaban cerca de donde vivían o porque había cambiado su domicilio. Entonces, es muy importante el que la OEA cuente con un instrumento, vamos a estarlo trabajando. En otros países estamos hablando de poblaciones afrodescendientes o poblaciones indígenas. Entonces, esa es una tarea que tenemos pendiente y esperamos poder atender muy pronto. Un segundo tema pendiente es explorar mecanismos, sobre todo en lo que es el uso de tecnologías
cómo evaluarlos de manera más sistemática, porque ya tenemos un primer paso que es el manual, sin embargo, no necesariamente cubre la totalidad de la innovación tecnológica que se está dando y cómo participan, por ejemplo, grupos de jóvenes en elecciones y de qué manera se pueden utilizar las tecnologías para invitarlos a involucrarse más en el proceso de construcción democrática. Un tercer elemento es lo que les planteaba, o lo que les planteo en esta ponencia, cómo crear un mecanismo más riguroso y sistemático para evaluar el impacto de la observación. Aquellos que les interesa la investigación, es un campo abierto que no tiene mucho producido, entonces si podemos combinar el trabajo académico con ya de implementación práctica de la observación para empezar a sentar bases para crear este mecanismo sería fantástico. Yo creería que tendría que ser una opción híbrida donde se evalúa el impacto por vía de resultados de la observación, pero también si se está usando recursos de manera óptima y si se está garantizando eficiencia y coordinación en la observación. Y la última tarea que tenemos pendiente, y es precisamente por la cual estoy aquí con ustedes, es ir buscando cada vez más un acercamiento, cooperación y alianzas con otros actores a nivel regional y también a nivel mundial. El poder trabajar con instituciones como el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, para nosotros es muy importante porque creo que hemos llegado a una fase donde podemos empezar a compartir el trabajo que hemos venido produciendo y de donde el producto, estos datos que les mencionaba, inéditos, de la implementación de las metodologías pueden ser de uso para estudiantes, investigadores como ustedes, para producir análisis y de nuevo, siempre con la tarea y el fin en mente de poder producir mejoras en los sistemas y procesos electorales y últimamente en fortalecer nuestras democracias. Lo dejaría hasta aquí, agradeciéndoles de nuevo por su atención y podemos continuar el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Muñoz por esta excelente conferencia y en la que nos ha trazado un poco la génesis de las misiones electorales y dónde estamos ahora. Quiero aprovechar para anunciar, a propósito de esta nueva expansión y de la colaboración del Instituto de Iberoamérica, que ya podemos anunciar que la semana del 17 al 21 de junio, ahora queda mucho tiempo para eso, pero ya lo tenemos programado, se pondrá en marcha en el Instituto de Iberoamérica la Escuela de Observación Electoral. Es una semana en la que se formará a los futuros observadores electorales. Entonces ya lo pueden incorporar en sus agendas. La semana del 17 al 21 de junio tendremos la Escuela de Observación Electoral.